Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la séptima lección de este cuarto trimestre, titulada Enjuiciamiento ilegal. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Lucas capítulo 23, versículos del 20 al 23. Dice así: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Durante la noche en que Cristo fue traicionado, tuvo que enfrentar 6 juicios, en los cuales fue cuestionado, acusado, golpeado y condenado a muerte. Los dirigentes judíos que participaron del enjuiciamiento desobedecieron el sistema legal de su país, y las autoridades romanas demostraron una gran cobardía, indiferencia y corrupción. Generalmente, los enjuiciamientos tenían como mínimo 2 objetivos: descubrir la verdad y asegurar que se aplicara justicia. Durante los enjuiciamientos de Cristo, se descubrió la verdad acerca de todas las personas presentes. Los líderes judíos se mostraron corruptos e hipócritas de la peor manera posible. Pilato reveló su cobardía, Herodes su necesidad, el pueblo reveló su debilidad, maldad e insensatez, y los discípulos falta de lealtad al abandonar a Cristo. Jesús, sin embargo, permaneció firme, valeroso y puro. Durante las horas terribles de su enjuiciamiento, se reveló más de una vez como el verdadero Hijo de Dios y nuestro ejemplo. Los líderes religiosos querían hacer creer al pueblo que estaban en búsqueda de la justicia. Sin embargo, la depravación de su corazón y de su mente acabó exponiéndose y la gloria de Cristo siendo exaltada. Esta historia nos enseña que el carácter no se desarrolla durante los enjuiciamientos, sino que aparece revelado en estos. Inmediatamente después de que abandonaron el jardín de Getsemaní, los dirigentes llevaron a Jesús para que fuera enjuiciado. Ya era pasada la medianoche y rápidamente tendría inicio el proceso de un enjuiciamiento totalmente ilegal. Tómate un tiempo para seguir de cerca en tu Biblia el paso a paso de las 6 etapas que llevaron a la condenación del Hijo de Dios. Primero, delante de Anás. Segundo, delante de Caifás y los jefes de los sacerdotes. Tercero, delante del Sanedrín. Cuarto, delante de Pilato. Después, delante de Herodes. Y finalmente, otra vez, delante de Pilato. La ley judía había sido creada para asegurar que nadie fuera castigado indebidamente. Por eso, no debería existir ninguna prisa por enjuiciar. Sin embargo, los dirigentes religiosos estaban tan desesperados por condenar a Jesús a muerte que faltaron al respeto a todo el sistema legal judío de la época. Fíjate justamente en esto. Las condiciones para los enjuiciamientos criminales, especialmente aquellos en los cuales el reo recibía castigo de muerte, eran muy rígidas y habían sido creadas para defender a los intereses del acusado. Entre estas se encontraban las siguientes: el enjuiciamiento debía comenzar durante el día. En caso de que no terminara cuando había llegado el anochecer, debería ser postergado y reiniciado al día siguiente. Ningún prisionero podría ser considerado culpable por su propia confesión. Era el deber del juez velar para que los derechos del reo fueran plenamente respetados. Además, era necesario que hubiera por lo menos 2 o 3 testigos oculares para probar la acusación, estando sujetos a la pena de muerte. En caso de que presentaran falso testimonio, no podía haber enjuiciamientos durante la época de la Pascua, ni tampoco si estaba cercano a un día sábado. Cuando Cristo fue llevado ante Pilato por primera vez, Jesús ya había sido juzgado por Anás, Caifás y el Sanedrín. ¿Y cuándo sucedió todo eso? Durante la madrugada del jueves para el viernes, exactamente en la Pascua y en vísperas del sábado. La acusación de los falsos testigos no había sido suficiente para la condenación, y los jueces quisieron forzar a Jesús para que se condenara a sí mismo. Al final de cuentas, fue el mismo pueblo quien pronunció la sentencia de muerte, quienes de hecho estaban actuando fuera de la ley, y todo fue porque las personas no quisieron reconocer que delante de ellas estaba el Mesías, el Salvador del mundo. Estaban totalmente ciegos. Jesús recibió el más injusto tratamiento de parte de aquellos a quienes precisamente había venido a salvar. Aún así, no desistió de la humanidad. Por amor, decidió ir hasta el fin. Ahora los invito a entrar al espacio de los datos curiosos de la lección número 7 para ver si lo sabían o no. Número 1.
El Sanedrín era una corte suprema con 71 miembros, compuesta por escribas, rabinos, fariseos, sacerdotes, saduceos y ancianos, y era presidida por el sumo sacerdote. Número 2. Los sacerdotes y los dirigentes religiosos pagaron a un falso testigo para que levantara 3 acusaciones contra Jesús. La primera, incitar y revolucionar al pueblo. La segunda, prohibir el pago de los impuestos al César. Y la tercera, declararse a él mismo como el Cristo, un rey. Número 3. En su primer contacto con Jesús, Pilato entendió que era inocente y que los judíos lo estaban acusando por tenerle odio y envidia. Cuando supo que Cristo era de Galilea, decidió enviárselo a Herodes, el gobernador de aquella provincia. Número 4. Herodes ya había oído hablar de Jesús y tenía curiosidad por conocerlo. Solamente quería comprobar si realmente podía realizar milagros, y en razón de esto, dio órdenes para que trajeran paralíticos y enfermos, a fin de que Cristo los curara, y le prometió liberarlo en caso de que probara quien decía ser. Jesús se quedó en silencio, nunca realizaría un milagro para beneficio propio. Número 5. Un ángel había visitado en un sueño a la esposa de Pilato y le había revelado que Jesús era el príncipe de Dios. Ella vio la cruz levantada, la tierra envuelta en oscuridad y oyó el misterioso clamor: "Todo ha terminado". Apenas despertó, escribió un mensaje para su marido informándole lo que había sucedido y pidiéndole que no se convirtiera en responsable por la muerte de aquel inocente. Número 6. Todas las acusaciones realizadas contra Jesús se aplicaban a Barrabás. Aún así, el pueblo prefirió condenar al inocente y liberar al criminal. Satanás estaba liderando a la multitud en sus acciones más crueles contra el Hijo de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. El texto de Deuteronomio, capítulo 19, versículos del 15 al 19, por ejemplo, presenta las principales directrices que debía ser practicado entre el pueblo de Israel. Tal como había sido instituido por Dios, el objetivo era ofrecer las mayores oportunidades posibles de que prevaleciera la misericordia y la justicia. ¿Qué principio jurídico de nuestros días está basado en esta antigua ley? Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Los sacerdotes y los líderes religiosos de la época de Jesús se jactaban de cumplir las leyes y todavía ir más allá. Sin embargo, en este caso, abrieron una terrible excepción, induciendo al pueblo escogido a participar de la ejecución del Hijo de Dios. Elena de White ha escrito con respecto a este episodio: los ángeles registraron fielmente toda mirada, palabra y acto de insulto contra su amado comandante. Un día, los hombres viles que se burlaron del rostro sereno y pálido de Cristo verán ese rostro en su gloria, con un brillo más resplandeciente que el sol. El Libertador, página 357. La adversidad expone quienes realmente somos. Cristo, inmediatamente después de escoger entregarse para cumplir el plan de la salvación, permaneció firme y puro al enfrentar a los hombres que fingirían actuar con justicia y autoridad. Su carácter inmaculado fue exaltado, mientras los sacerdotes gritaban y se rasgaban las vestiduras y los guardias lo golpeaban. Pilato se acordaba vilmente y Herodes festejaba. Los líderes judíos burlaron sus mismas leyes a fin de condenar al compasivo maestro a la muerte. Los acusadores se mostraron débiles y pecadores. Sin embargo, el Rey Jesucristo se mostró verdadero, bondadoso y justo. Acuérdate de que en cualquier momento Jesús podría haber ordenado que los ángeles vinieran del cielo y destruyeran a todos los que estaban allí presentes. Sin embargo, su deseo era cumplir la misión dada por el Padre, morir en nuestro lugar, para que incluso sus acusadores tuvieran la chance de vivir eternamente. En Hechos capítulo 6 versículo 7 leemos lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando te llegan las adversidades, ¿qué es lo que ocupa tu corazón? ¿Están relacionadas con los asuntos espirituales o con las cosas de este mundo? Aquello que está en nuestro corazón un día será revelado. Los capítulos 75 al 77 del libro El Libertador acompañan el contenido de la lección de esta semana. No puedes dejar de leerlos porque están muy interesantes. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!